Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanacharya Yamuna Tira Vanacharya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gora Premanande Hari Hari Bol. No hay ninguna marca aquí. No hay ni una. Se les olvidó ponerla. Bueno, después lo buscamos. Vamos directo al Bhagavata. Verso 3. Sí, ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leyendo del Srimad Bhattam, segundo canto, capítulo 10, texto 3. Bhuta matrendriya diyam Jamma sarga udahritaha Brahmano guna vaishmyad Brahmano guna vaishamyad Visarga paurusha smritaha Bhutamantrendriya diyam Jamma sarga udahritaha Brahmano guna vaishamyad Visarga paurusha smritaha Bhuta maitrendiya diyam Jamma sarga udahritaha Brahmano guna vaishamyad Visarga paurusha smritaha
Bhutamaitrendiya Jamma Sarga Udahritaha Brahmana Guna Vaishamya Visarga Paurusha Smritaha Bhutamatrendriya Diyam Jamma Sarga Udahritaha Brahmano Guna Vaishamyan Visarga Paurusha Smrita Bhuta, los 5 elementos toscos, el cielo, etc. Matra, objetos percibidos por los sentidos. Indriya, los sentidos. Diyam, de la mente. Yama, creación. Sarga, manifestación. Udahrita, se denomina la creación. Brahmana, de Brahma, el primer Purusha. Una Vaishamyat, por interacción de las 3 modalidades de la naturaleza. Visarga, nueva creación. Paurusha, actividades resultantes. Smrita, se conoce así. Traducción. La creación elemental de los 16 componentes de la materia, a saber, los 5 elementos, fuego, agua, tierra, aire y cielo, el sonido, la forma, el sabor, el aroma, la textura y los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel y la mente, se conoce como sarga, mientras que la subsiguiente y resultante interacción de las modalidades de la naturaleza material se denomina visarga. Significado. Con el fin de explicar las 10 divisiones características del Srimad Bhagavatam, existen 7 versos continuos. El primero de esos versos a que se ha hecho referencia trata de las 16 manifestaciones elementales constituidas por la tierra, el agua, etc., con el ego material compuesto de inteligencia y mente materiales. La creación subsiguiente es un resultado de las reacciones de las 16 energías antedichas del primer Purusha, la encarnación Mahavishnu, de Govinda, como lo explicará más adelante Brahma en su tratado el Brahma Samhita 5.47, de la siguiente manera: Yakaranarnava Jale Vajati Sma Yoga Nidram Ananta Jagananda Saromakupaha Adhara Shaktim Avalambya Param Swamurtim Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. La primera encarnación Purusha de Govinda, el Señor Krishna, conocida como el Mahavishnu, entra en un sueño místico, Yoga Nidra, y los innumerables universos se encuentran en potencia en todos y cada uno de los agujeros capilares de su cuerpo trascendental. Como se mencionó en el verso anterior, Shrutena, o haciendo referencia a las conclusiones védicas, la Suprema Personalidad de Dios directamente hace posible la creación mediante la manifestación de sus energías específicas. Sin esa referencia védica, la creación parece ser producto de la naturaleza material. Esta conclusión es fruto de un escaso acopio de conocimiento. Del estudio de las referencias védicas se concluye que el origen de todas las energías, es decir, la interna, la externa y la marginal, es la Suprema Personalidad de Dios. Y como se explicó anteriormente, la conclusión ilusoria es la que dice que la creación la hace la inerte naturaleza material. La conclusión védica es luz trascendental, mientras que la conclusión no védica es oscuridad material.
La potencia interna del Señor Supremo es idéntica al Señor Supremo y la potencia externa se anima al ponerse en contacto con la potencia interna. Las partes integrales de la potencia interna que reaccionan al ponerse en contacto con la potencia externa se denominan potencia marginal o entidades vivientes. Así pues, la creación original proviene directamente de la Suprema Personalidad de Dios, o Param Brahman, y la creación secundaria como resultado de la reacción de los ingredientes originales la hace Brahma. En esa forma se inician las actividades del universo entero. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Salakaya Chakshurum Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada ki jai. Muy bien, entonces hay dos tipos de creaciones. Creación primaria, creación secundaria. La primera creación la hace Mahavishnu, ¿no? Y la secundaria Brahma, ¿no? Entonces, en un rincón del cielo espiritual hay una nube que se conoce como Mahatattva, que son todos los elementos materiales aglomerados, ¿no? En conjunto, mezclados, pues no están divididos, están todos juntos. ¿Ah? Y Mahavishnu, que es la expansión de Krishna, es gigante, enorme, y hace hay un océano causal, ¿no? en el mundo espiritual, es un océano de agua espiritual. Esa agua espiritual, cuando entra al mundo material, cuando Vamanadeva, el avatar de Krishna, hace un agujero en las cubiertas del universo. Saben que cada universo tiene 7 cubiertas y cada cubierta es 10 veces más grande que la anterior, ¿no? ¿Me explico? Entonces, cuando Vamanadeva, con su segundo paso, ¿no?, atravesó las cubiertas del universo, por ahí entró el agua del océano causal, Karana. Y esa agua lavó sus pies y entró al mundo material, se volvió el río Ganges, ¿no? Entonces, Mahavishnu llega a entra a un estado de sueño místico, Yoga Nidra, y empieza a emanar de sus poros universos. Imagínate qué grande el tamaño de Mahavishnu para que de sus poros salgan universos. Claro, se dice en el Bhagavatam que los universos salen un poco comprimidos y después que salen del cuerpo van expandiendo. Se expanden. Hay ¿cómo se llama? Un cosmólogo que era sacerdote cristiano, que descubrió que las galaxias se estaban distanciando una de las otras en el universo. Entonces él hizo cálculos matemáticos y presentó su teoría de que el universo se está expandiendo. Y eso ya estaba en los Vedas, que el universo se expande. ¿No? O sea, lo comprobó científicamente, ¿no? Pero los ateos agarraron la teoría para modificarla y la llamaron el Big Bang, la gran explosión. O sea que sí hubo una expansión del universo, pero sin Dios. Los ateos, ¿no? Él no era ateo, era religioso. Él quería demostrar que hubo creación y entonces, por lo tanto hay creador, ¿no? Pero los que eran científicos ateos le modificaron su teoría a su conveniencia para rechazar la idea de Dios, ¿no? Creyendo que la materia misma se creó a sí misma, ¿no? Lo cual es una idea totalmente influenciada por la oscuridad material, ¿no? En cambio, la idea védica
es luz trascendental porque demuestra que hay un ser supremo, que hay una inteligencia detrás del universo, que no sucede por accidente o por casualidad, sino que hay una causa suprema, ¿no? Esa es la conclusión védica, ¿no? Entonces, hay primero la creación primaria que ocurre, es de los elementos materiales, ¿no? Los sentidos, los objetos, los sentidos, y después tenemos ¿no? la creación secundaria, entonces ya entra interacción de los elementos materiales con las tres modalidades de la naturaleza. Entonces, la primera se llama sarga y la segunda se llama visarga. Entonces, ¿y todo esto para qué? Para facilitarle a las almas espirituales que quieren venir al mundo material a probar suerte, a ver cómo les va. Entonces, nosotros somos la energía marginal de Krishna, o sea, tenemos la tendencia de estar bajo el control de la energía material o la espiritual. Incluso aquí, estamos aquí, seguimos siendo energía marginal, en el sentido que a veces nos inclinamos más a lo espiritual, a veces nos inclinamos más a lo material. Así estamos, ¿no? Hasta que uno se vuelve, ¿no?, un devoto muy fijo, entonces está más absorto en lo espiritual que en lo material, ¿no? Va disminuyendo la influencia de la energía material sobre su mente. Porque la mente es digamos, el punto central de toda la práctica espiritual, de poder controlar la mente, ¿no? O sea, que uno puede pensar en Krishna a lo largo del día y rechaza los pensamientos tontos que no tienen que ver con la vida espiritual. Esa es una práctica necesaria para alguien que quiere llevar una vida espiritual seria, que no le hace caso a la mente, la ignora, porque es tontería, pues no le da importancia, ¿no? Porque la mente es tonta, caprichosa, como dijo Arjuna a Krishna, ¿no? Mi querido Krishna, parece que controlar la mente es más difícil que parar un huracán, ¿no? Porque la mente es muy turbulenta, muy caprichosa, muy escurridiza, ¿no?, muy rebelde. Y Krishna dijo, sí, es verdad, pero con la práctica constante y el desapego puedes controlar la mente. El desapego quiere decir conocimiento, porque no puede haber conocimiento sin desapego o desapego sin conocimiento. Al tener uno conocimiento de la verdad, del alma y su relación con Krishna y lo temporal y miserable del mundo material, ¿cuál es el resultado? Que hay desapego. Ya la persona ya no está interesada en disfrutar el mundo material porque le parece que es una pérdida de tiempo. Porque va a pegarse a algo que se va a acabar. Entonces mejor buscar la felicidad espiritual que es permanente. Ahí despierta la inteligencia espiritual que Krishna mismo da para ayudar a los devotos a avanzar espiritualmente. Porque todo depende de eso, ¿no?, de fortalecer la inteligencia espiritual. Cuando la inteligencia espiritual está fortalecida con el conocimiento trascendental, entonces la inteligencia no permite que la mente haga lo que quiera. Le dice, no, por aquí no es, por aquí no es, por aquí sí es. Entonces así la mente es controlada con la inteligencia espiritual, ¿no?, que da las escrituras, que da el Guru, da Krishna. Entonces es muy importante, ¿no?, entender cómo funcionan las cosas en este mundo. Pues ya que estamos en este mundo tenemos que saber cómo funciona, ¿no? Por eso el Bhagavatam habla de la creación, nos describe los elementos, nos describe todos esos detalles. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos parados y por qué estamos aquí y cómo salir de aquí, que es lo más importante, ¿no?, si queremos la felicidad eterna, ¿no?
O sea, los materialistas quieren felicidad temporal. Nada más les interesa disfrutar del cuerpo, los sentidos y nada, eso es lo máximo para ellos. Pero los espiritualistas o trascendentalistas están interesados en la felicidad eterna, ¿no? Entonces ellos no se confunden por las tentaciones del mundo material, porque saben que así como viene se va, nada permanece aquí. Entonces en vez de hacer planes para ser el dueño y el señor del mundo material, mejor hacer planes para avanzar espiritualmente, ¿no? De eso se trata. Entonces, Brahma, el creador secundario, ¿no? Él recibe los elementos materiales, ¿no?, de Vishnu, y Vishnu le da la inteligencia, el poder para seguir con la creación, continuar con la creación. Y ahí entra la interacción de las tres modalidades con los elementos materiales, ¿no? Y las almas condicionadas que entran al mundo material, ¿no? Entonces, y así comenzó la historia de las almas en este mundo, ¿no? Desde tiempo inmemorial, o sea, no se sabe cuándo ocurrió eso. No hay en la historia tal fecha entraron las almas al mundo material, no existe. Se pierde en el tiempo, eso fue como si fuera eterno, pues, ¿no? Pero lo bueno es que hay oportunidad de salir del cautiverio, ¿no?, de la existencia material. O sea, Krishna no se olvida de las almas, aunque ellas quieren olvidarse de él no se olvida de ellas. Y por eso las acompaña como Paramatma en el corazón, para guiarlas, ¿no?, de regreso a casa, de regreso a Dios, ¿no? Y Krishna no se cansa de darles oportunidades. Él viene personalmente, envía a sus representantes, sus sirvientes, para recordar a la humanidad la misión de la vida humana, ¿no?, que no es la complacencia de los sentidos, es la autorrealización, la comprensión de Dios y del alma, ¿no? Eso es una ciencia espiritual, ¿no? Entonces, y tenemos tanta información, ¿no?, en el Srimad Bhattam acerca de cómo fue creado el universo y por qué fue creado y cómo resultó todo el proceso creativo, y muy detallado todo, ¿no?, muy científico. O sea, el Bhattam habla del átomo y cuando descubrieron los científicos el átomo, no hace tanto tiempo, ¿no? Pero ya el Bhattam hablaba del átomo. Incluso el Bhattam dice, ustedes han visto cuando entran los rayos solares por la ventana, ¿ah? Por ejemplo, me acuerdo, yo venía en avión de Monterrey a Ciudad de México y entraron los rayos del sol por la ventana del avión y se veían partículas chiquitas flotando, ¿verdad? Ahí solamente se ven por la luz del sol, si no, no se podían ver. Y el Bhattam dice que una partícula de esas que se ven en los rayos solares son 6 átomos juntos, pegados. 6 átomos. Entonces, el Bhattam da mucha más información, mucha más detallada, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde empezó la numeración? Empezó en la India. Hay un templo del siglo X en el sur de la India donde se aparece el número 0. O sea, toda esa información vino de allí y después los árabes, los musulmanes que invadieron la India, lo tomaron ellos los números y se volvieron números arábigos, pero originalmente son de la India, no son arábigos.
¿no? ¿Comprende? Y la India fue el primer país del mundo que puso un satélite alrededor del planeta Marte, porque usaron su calendario védico para saber cuándo lanzar el misil para que pueda, o sea, usando las escrituras védicas, pues. ¿Me explico? El conocimiento védico. Entonces, bueno, hay mucho más que aprender, por supuesto, de todas estas enseñanzas maravillosas del Srimad Bhagavatam, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Sí, muchas gracias por su clase. Sí. Sabemos que el alma cuando vuelve nunca más regresa. Sí, Krishna dice eso en el Bhagavad Gita. Aquellos que regresan a mí no vuelven a caer al mundo material. Pero seguimos siendo energía marginal. Sí. Y entonces, ya una vez aquí, entonces ya paramos con la tendencia de desviarnos nuevamente. Claro, porque ya está la idea. Mira, la idea es que cuando la energía marginal pertenece a la energía espiritual, no pertenece a la energía material. Entonces su estado natural es estar en la energía espiritual, o sea, el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces cuando el alma recupera su posición original como eterno sirviente de Krishna, ya no cae, porque ya, incluso en el mundo material, un devoto se vuelve puro y no se cae. Está toda su vida entregado a Krishna. Entonces, ¿qué hablar si vuelve al mundo espiritual? Menos se va a caer. ¿Comprende? Ahí está directamente en la energía interna de Krishna. O sea, hay almas falibles y hay almas infalibles. Las almas infalibles son las que están en el mundo espiritual, que nunca se cayeron. Y las almas falibles son las que estamos en el mundo material. Entonces, las almas que estamos en el mundo material, ¿no? Tenemos tendencia a fallar, ¿no? Pero esas fallas van disminuyendo en la medida que uno va avanzando espiritualmente. ¿Comprende? Entonces, al comienzo de la vida espiritual es normal, hay altibajos, ¿no? Altibajos. Eso otros me preguntan, ¿por qué un día estoy bien, otro día estoy mal? Pues, y bueno, bienvenido al club, ¿no? O sea, eso se llama Anishtita Bhakti, servicio devocional inestable. Y todo el mundo pasa por ahí. Ya, pero cuando ya uno disminuye los apegos materiales, anartha nivriti, ¿no? Las distracciones, y se vuelve más fío, llega al estado de nishta. El estado de nishta quiere decir fe firme, ¿no? Estable. Entonces ahí disminuyen los altibajos, ya se vuelve más, ¿no? Llega al estado de nishtita bhakti, servicio devocional estable, que llueve, relampaguee, truene, nieve, ¿no? Sigue igual en su determinación, no se deja afectar, ¿no? por los caprichos de la mente. Y eso se llama estabilidad en el servicio devocional, ¿no? Entonces es el estado que hay que llegar, porque de ahí se avanza más fácilmente. De ahí alcanza a desarrollar ruchi, gusto. Y cuando le agarra el gusto a la vida espiritual, nadie lo para, ¿entiendes? Porque ya le agarró el gusto. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Porque le desarrolla gusto por el alcohol, por la carne, por el sexo, le agarran el gusto. Entonces se vuelve como una adicción. No pueden vivir sin eso. Pero cuando los devotos le agarramos gusto a la vida espiritual, se vuelve una buena adicción. ¿No? ¿Entiendes? A volverse adictos a Krishna.
De eso se trata, el proceso, ¿no? Entonces hay que seguir esforzándose día a día para avanzar en la vida espiritual, día a día, ¿no? No es que si te viene un pensamiento a la mente lo tienes que hacer, ¿no? No, puedes rechazar y pensar en Cristo. O sea, los mismos sabios saben, la naturaleza de la mente es veleidosa. De repente, ¡chum!, apareció algo que tú ni querías pensar en eso. ¡Chum!, apareció algo de tu vida anterior, antes de ser devoto, lo que sea, apareció. Apareció algo, pero que no hay que hacerle caso, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ese es el reto día a día de la vida espiritual, ¿no? De luchar por permanecer consciente de Krishna y no dejarse engañar por la tonta mente, ¿no? Hay ese término tontamente. Quiere decir que le hizo caso a la mente, ¿no? Por eso se volvió tontamente. Distraídamente. Siempre termina en mente, ¿no? Porque le hace caso a la mente. Entonces el asunto es no hacerle caso a la mente. Eso es todo el secreto. Ignorarla, pues. No tomarla en serio, ¿no? Pero si uno se cree la mente, entonces ahí está confundido, porque quien piensa lo que le vino a la mente es lo que él quiere. Y no es así. O sea, los deseos materiales que tenemos ahora no son nuestros verdaderos deseos, porque son deseos de la mente. Y nosotros no somos la mente. Nuestros verdaderos deseos son los deseos de Krishna, porque somos partes de Él. No, o sea, Krishna quiere que seamos felices eternamente con Él. Entonces, hay que complacer a Krishna. Y es para nuestro propio beneficio, ¿no? Vamos a estar mejor, pues, ¿no? Entonces sí, Krishna promete en el Bhagavad Gita, aquellos que regresan a mí nunca más vuelven a caer al mundo material, ¿no? Abrahma bhuvanar loka punaravarti norjuna mamupetya tu kauntiya punarjamma navidyate. Krishna dice, desde el planeta más elevado de Brahma hasta Patala Loka son lugares de nacimiento y muerte. Pero hasta Brahma tiene que morir un día, ¿no? Pero hay una diferencia entre los que alcanzan Brahma Loka por actividades piadosas materiales y aquellos que son devotos, que logran llegar a Brahma Loka por avance espiritual. Esos devotos se vuelven discípulos de Brahma y cuando Brahma muere, entra al mundo espiritual, ellos entran con él al mundo espiritual. Pero los que están en Brahma Loka por actividades piadosas materiales, cuando se le acaba el karma, vuelven a caer otra vez a los planetas inferiores, la tierra o celestiales, depende de su karma, ¿no? ¿Me explico? Entonces cuando el Bhagavata dice que de Brahma Loka se puede caer, no se refiere a todos los que están en Brahma Loka, sino a los que alcanzaron Brahma Loka por actividades piadosas materiales. Hicieron yagyas, hicieron sacrificios para adorar a Brahma, etc., ¿no? O sea, hay una diferencia. Esas almas malas son las que se dice que cuando están en los planetas celestiales, incluso ellas anhelan nacer acá en la tierra para poder servir. Sí, porque los semidioses se dan cuenta que aunque la vida en la planeta Tierra es más corta, mucho más corta, pero que en ese poco tiempo, si uno se dedica de lleno a la vida espiritual, puede entrar al mundo espiritual. En cambio, en los planetas celestiales hay muchas más distracciones, porque la vida es tan larga, millones de años, uno piensa que nunca se va a acabar. Entonces, ¿para qué ser determinado en la vida espiritual? Déjame disfrutar de los placeres celestiales, ¿no? Materiales, ¿no? ¿Me explico? Es más difícil determinarse. En cambio, si nacen en familia de
de buenos devotos en la tierra, pues tienen de la infancia la oportunidad de avanzar espiritualmente, ¿no? Dependiendo el grado del progreso que hizo en la vida anterior, pueden hacer una familia de devotos comunes, nuevos, o pueden hacer familias de devotos mucho más avanzados. ¿Me explico? Depende de cuánto avance trae de la otra vida. ¿Ah? Hasta pueden hacer en familia de devotos puros si tuvo mucho avance, ¿no? Entonces ahí ya recibe un impulso más grande, ¿no? Y si avanzó mucho más de ahí, pueden hacer en familia de devotos que ya están con el Señor Chaitanya. Y ahí va a estar relacionándose con Chaitanya Mahaprabhu y con todos los asociados eternos, ya directamente, ya la tiene asegurada ahí, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pasado mañana, como les dije, es la aparición de Advaita Acharya en el mediodía de ayuno, el 27, día 27. Hoy es miércoles. Entonces, es viernes, ¿no? Bueno, entonces, si se organizan, quieren hacer algo para el resto. La aparición de Barajadev. Ajá. El próximo jueves la aparición de Nityananda. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cuándo es el Ekadasi? El próximo Ekadasi. El jueves 31. Jueves 31. Ajá, de mañana. No, Ajá. Hoy es 25, miércoles. Sería de mañana al siguiente jueves. Ah, ok. Muy bien. ¿Y cuándo es la aparición de Nityananda? De ese Ekadasi que es el jueves, el sábado. Ah, no, a ver. El jueves, no, el martes ese Ekadasi, perdón. Sí, yo me imaginé eso, porque el jueves la aparición de Nityananda, El miércoles es la aparición de Varaha. y el jueves es la aparición de Nityananda. Sí. Entonces el ayuno de mediodía por la aparición de Varaha se hace en Ekadasi, ¿no? El martes. Sí, el martes. El jueves, aparición de Nityananda, yo estoy viajando a Monterrey. Lo voy a celebrar allá con los devotos de allá, porque tengo que ir por asuntos que tengo que hacer. Muy bien, qué bueno que hay mucha fiesta. Vengo ahorita de la Ciudad de México y ya me invitaron para la celebración de los 50 años de la instalación de las deidades de Radha Madan Gopal, que va a ser el 2 de marzo. No, 2 de abril. 2 de abril. Pero yo voy a ir unos días antes porque es la aparición de Ramachandra el 29 o el 30, creo que es el 30 de marzo. Y invitaron también a su Santidad Guru Prasad Swami, ¿no? Para los 50 años de la instalación de las deidades, pues. Están invitados ustedes también. Bueno, ya, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Bol.